Quiero decirles que estuve batallando bastante para el tema de hoy, sobre todo porque tuve un sueño muy extraño en esta semana, y la verdad sí me sacó mucho de onda. Me quedé pensando un buen ratote ahí. Se me ocurrió probar una mezcla ahí, que digo, como he tenido problemas de insomnio, una mezcla ahí de unas pastillas que me dio mi madre y un té por ahí que se supone que es para relajarse. Y puedo decir que funciona. Me dio muchísimo sueño y me fui a la cama. El problema es de que no me pude dormir y estuve batallando bastante. Y hay muchas veces que me pasa así, y varias veces me he puesto a llorar porque mi cuerpo ya no aguanta más, pero mi mente no deja de trabajar. Es algo complejo, pero bueno. Y estuve entre, ¿es en serio, Dios, que quieres que hable de esto? Está un poquito raro y complicado. Y ayer se lo platicaba un poquito a Noemí y se quedó así como que no, o sea, no, no hables de eso, está bien loco. Y hay otras cosas también que quería hablar, pero al final Dios ya puso en mi corazón paz y me dijo, es esto lo que quiero que hables. Y ya venía gestándose desde hace rato y sinceramente me forzaba, me negaba un poquito a hacerlo porque son de estas predicaciones en las que pues no son muy populares, seguramente a muchos no les va a agradar algunas cosas que vaya a decir, y algunos otros se sorprenden. Y así como que Dios, no puedo hablar de lo bonito que es esto, de lo bonito que vamos a pasar en tu presencia, no sé, cositas así, y de repente sí te queda así como que como predicador, el de no, vas a hablar de esto y se acabó, ¿no? Y es mejor ir con Dios porque aparte a ti te ayuda, nos ayuda a nosotros los que estamos dando esta palabra, ¿no? Y bueno, según yo va a ser corto, vamos a ver si es cierto. Ahorita el reloj nos dirá si sí o si no, y vamos a ver qué es lo que está pasando por acá. Y voy a comenzar con una pregunta un poquito, y ahí se van a dar cuenta del tema más o menos que voy a dar, o de cómo va a ir esta plática del día de hoy. Y la pregunta es esta. ¿Qué pasaría si de repente descubrieras que todo lo que sabes de la Biblia no es lo que te han contado? De nuevo, ¿qué pasaría si de repente descubrieras que todo lo que sabes de la Biblia no es lo que te han contado? Toqué un poquito este tema hace ya un rato en una predicación que se llamó, ¿por qué crees lo que crees? Por ahí lo voy a dejar en los comentarios para los que lo están viendo diferido. Y es fuerte esta pregunta, y en esa ocasión les decía, es fuerte responderla. Y varios me han comentado que de esa, predicación se cuestionaron mucho esta situación, y los llevó a meterse más a estudiar la palabra de Dios, porque se dieron cuenta que creen cosas que realmente no están en la Biblia, creen cosas que realmente Dios nunca quiso decir. Y malinterpretamos las cosas. Y esta pregunta de por qué crees lo que crees a veces suele ser muy complicada, retadora, y a veces nos hace cuestionarnos muchas cosas muy fuertes. Personas cercanas a mí me dijeron, es que yo es lo que creía porque las personas que más amo me lo dijeron. ¿Y cómo voy a cuestionar eso? Pues yo les comentaba en aquella ocasión y en varias ocasiones les he comentado que una de las personas que yo más, amé, ahorita ya está en la presencia del Señor, me dijo 2 3 historias que no eran ciertas. Y cuando descubrí que eran mentiras, sí me desilusioné un poquito, pero a la vez dije: "Guau, quería que tuviera un recuerdo bonito", y no sé cuál fue su intención al final, nunca se lo pregunté, pero yo creo que fue simple y sencillamente compartir algo que él también creía, aunque no era cierto. Ya dependerá de nosotros cómo tomarlo. El problema es de que en las cosas de Dios sí hay una gran diferencia, porque puede definir en lo que realmente crees de Dios y lo que realmente no es. Te das una idea falsa de lo que es Dios. Y como seguramente ya sabrán, se han dado cuenta, durante los últimos meses, años,
Yo he tratado de quitarle la idea de que esta idea que nos han vendido de un evangelio barato, un evangelio idealista, de que todo es una utopía de cristianismo que no existe, de decir que sigue a Dios y todo te va a salir bien, todo va a ser bonito, todo va a ser una gran, alegría. No vas a sufrir ya nada. Y eso es lo que nos han vendido a muchos de nosotros, o lo que nos vendieron, a lo largo de varios años. Sin embargo, no es cierto. La Biblia nunca dice ciertas cosas. No nos hablan de ciertas situaciones que, les digo, no son muy populares. Y esto siempre trae problemas porque no, es que yo siempre lo que he creído. O el gran problema, y que les he dicho, tratar de hacer doctrina una experiencia personal. Y es ahí donde los predicadores, los que compartimos la palabra, tenemos un gran problema, porque a veces lo damos así. Es que yo tenía este problema, el Señor me bendijo y me dio una abundancia, y pensamos que así va a ser, y lo predicamos como si así fuera, cuando la realidad en ningún momento en la Biblia nos habla de eso. Pero en mi experiencia personal es lo que a mí me pasó. Si así fuera, leamos los personajes de la Biblia y van a ver que no precisamente tenemos que hacer lo mismo para que nos pase eso. O, por ejemplo, cuando vemos a los profetas menores en el Antiguo Testamento, ya se los decían a mí en una predicación, cuando los empiezas a leer, dices, ¿en serio le pidió Dios hacer esto? Pensaríamos que así tiene que ser con nosotros, si no, Dios no nos va a bendecir, o que Dios nunca nos va a bendecir. Porque hay profetas menores que en ningún momento les fue bien, les fue mal. Y bueno, podría seguir así con muchos ejemplos, pero quiero darles solamente un ejemplo y dejarlos con muchas dudas seguramente, porque ya ven cómo soy yo. Y de mi frase de lean la Biblia, ya saben, escudriñan ahora la escritura, estudienla y ahorita van a darse cuenta por qué. Y la pregunta que les hice al principio realmente es tramposa. Tiene una trampa ahí implícita, a lo mejor algunos ya se dieron cuenta cuál es la trampa de esa. Y la trampa es lo que va a aparecer a continuación. No es lo que te han contado. ¿Por qué? Porque nos creemos lo que nos dicen. Nunca averiguamos si es cierto. Nunca averiguamos si es real. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor, porque lo dijo el profeta, porque lo dijo el apóstol, porque lo dijo la persona que más admires en el mundo. Nunca te puedes a cuestionar. Lo dijo mi papá, lo dijo mi mamá, lo dijo mi pastor, lo dijo mi mentor, lo dijo el maestro que tiene 25 doctorados, 38 no sé qué, bla, 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 bla. No importa quién lo haya dicho. ¿Realmente lo dijo Dios? ¿Realmente está en la Biblia? ¿Realmente Dios me quiere hablar de esa manera que le habló al profeta, al que escribió el libro, al pastor, a mi papá, a mi mamá? ¿Ahora Dios me quiere hablar de la misma manera? ¿Y sabes qué? La mayoría de las veces la Biblia no es lo que te han contado, o no es lo que te hemos contado, porque aquí voy a decir alguna cosa que alguna vez dije y prediqué con ustedes que no es cierta, pero me dejé llevar por el momento sin estudiar la escritura. A lo mejor algunos lo van a detectar, a lo mejor algunos no. No es el caso balconearme hoy no me voy a balconear tanto. Dije tanto porque seguramente algo va a salir. Pero bueno, te digo que es engañosa por esto, no es lo que te han contado. Y es ahí donde se caen todas las cosas. ¿Por qué? No es de que Dios te haya mentido, es que tú le creíste a alguien que dijo ciertas cosas. Por ahí, para hacer esta predicación, tuve que recurrir a unos videos que siempre guardo para tener referencias exactas o para estudiarlos un poquito más a profundidad. Y varios de ellos le llamaban a algunas cosas herejías, les llamaban mentiras, les llamaban mentiras de de algunos predicadores y señalaban a algunos. Yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque es fácil echarle la culpa a los demás. Es que a mí me enseñaron así, el que tiene la culpa es él. Es que él tenía la responsabilidad de... Realmente sí, ellos tienen una carga muy fuerte. Tenemos una carga muy fuerte los que estamos aquí cuando vamos a mencionar algo de la palabra de Dios. Lo dice la Biblia y hay una advertencia severa de eso. El problema es de que la responsabilidad de nuestra salvación no es de ellos, es nuestra.
La responsabilidad de conocer más a Dios no es de ellos, es nuestra. Habrá mucha gente que estemos de este lado, diciéndote cosas que Dios quiere hablarte, pero realmente la palabra exacta, precisa, la que te va a dar Dios es la que vas a adquirir cuando estés en su presencia, cuando estés reflexionando en lo que te dijimos acá, cuando estés leyendo la escritura, estudiándola, escudriñándola. Eso es realmente lo que Dios te va a dar. Aquí vamos a recibir una parte, una guía, y a veces no, pero tu obligación es que dentro de tu devocional diario, espero que si lo tengas, Dios te hable, te reconfirme lo que aquí se dijo. Si nada más nos basamos en lo que nos dan los domingos y los martes, te estás perdiendo realmente de lo que Dios te quiere decir. No digo que no te vaya a hablar por medio de acá, siempre te va a hablar. Y yo les he contado experiencias de que Dios me ha hablado de la boca de gente que no me cae bien o que critico por ciertas cosas que hacen. Porque el propósito de Dios siempre es hablarme de una manera que no me quepa duda de que es Dios. Y si tiene que usar a quien tenga que usar para hablarme a mí, lo va a hacer. Y así a ti. Es que no me gusta cómo predica tal, no importa. Dios quiere hablarte a través de él. Es que no me gusta leer la Biblia, no importa. Dios te quiere hablar de ahí. Es que busca la forma que quieras. Ahora, también me he dado cuenta que Dios te va a hablar, aunque tú no quieras escuchar. El problema es de que es eso, no queremos escuchar. Y si no queremos escuchar, aunque nos esté hablando Dios, a veces no vamos a recibir la palabra que tenemos, que Él quiere para nosotros. Y voy a empezar esto dándoles un salmo, hablando sobre un salmo que a muchos les gusta, que lo toman, seguramente algunos lo tienen en un cuadrito en su casa, algunos se lo aprendieron de memoria. Otros lo agarran cuando no les está yendo bien o cuando algo está. De hecho, se usó mucho durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Estuvo en boca de todo mundo, cristianos, no cristianos, de todo mundo. ¿Por qué? Porque buscábamos algo a que aferrarnos. Y estoy hablando de el Salmo 91. Y hoy se van a dar cuenta cómo quizá muchos de nosotros no lo estamos leyendo bien. Y no tengo nada en contra de ese salmo, pero hay muchas cosas que deberemos de revisar con respecto a este. Y es que este salmo nos habla de una protección total. Está escrito de tal manera de que deja algunas cosas inconclusas a propósito, para que dentro de esas cosas inconclusas cubra una serie de cosas que Dios nos va a proteger de cualquier forma. Y es increíblemente bien escrito, es un salmo muy, muy, muy bien escrito en ese sentido. Y todo el mundo lo agarra para decir, es que nada nos va a hacer daño a los que somos cristianos. Y realmente eso no lo dice este salmo. Y aunque te lo sepas de memoria, no lo dice. Porque omitimos algunas palabras, omitimos algunas cosas que ahorita vamos a revisar. Y a lo mejor muchos te hemos dicho esto, de que protección total, Dios siempre te va a cuidar. Vamos a leer esta, no vas a tener problemas, es la ausencia de problemas. De hecho, muchas personas desgraciadamente murieron por interpretar mal este salmo. Muchas personas murieron durante la pandemia por interpretar mal este salmo. Así de fuerte es no interpretar correctamente la palabra de Dios, no atender a lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y es curioso porque este salmo es con el que empiezo una clase que ya me la dejaron de fijo, es una de esas clases que no me han movido, porque creo que más allá de que si soy un buen maestro para darla o les gusta a las personas como es, Dios ha cambiado mi perspectiva de muchas cosas cuando doy esta materia. La materia se llama cobertura espiritual. Y comienzo con este salmo y precisamente enseñándoles lo que está equivocado.
Y lo interesante es de que no es de que me voy a la palabra griega de hebreo. De hecho, me haya dado la curiosidad irme a la raíz de esto para profundizar más, pero no lo he hecho porque creo que está demasiado claro. La palabra está muy clara como para ahondar todavía más. En el español normal lo podemos inferir sin necesidad de irnos más para allá. Y además este salmo mucho lo hemos tomado como unas palabras mágicas, como un rito sagrado, para repetirlo y que todo nos vaya bien, como esas palabras de Shazam, abracadabra y cualquiera de esas palabras que te sepas, ¿no? Pensamos que con recitarlo ya todo va a estar bien y todo nos va a salir bien. Y hay algo que me llama la atención que a veces decimos de, "Oh, es que hay que recordarle a Dios". Ahí yo estaría dudando de su sabiduría y de lo que se supone que es Dios. Pero bueno, eso es para otra predicación que tengo ya ahí cocinando que se llaman los atributos de Dios. Pero no sé, hay muchas cosas, pero vamos a los primeros versículos. Y bueno, un poquito antes. Este salmo, muchos piensan que lo escribió David y realmente no fue así. Es casi un 90% probable que no lo escribió David, lo escribió Moisés, porque el Salmo 90 lo escribió Moisés. Y por el contexto, que siempre se ha dicho que es la mejor forma de interpretar la Biblia, pero el contexto, el capítulo anterior y este tienen mucha similitud. Entonces, lo más seguro es que lo haya escrito Moisés. Esa es la primera cosa. Desde ahí, la perspectiva cambia, porque no es lo mismo que lo haya escrito David en un momento de angustia a que lo haya escrito Moisés en un momento de angustia. Cambia muchísimo. Muchos lo atribuyen a este salmo, a que habían pasado por un tiempo de guerra, pero no es lo mismo el tiempo de guerra cuando lo estaba pasando David que cuando lo está pasando Moisés. De nuevo, ¿se dan cuenta cómo todo eso cambia en su totalidad? Y al final voy a hablar un poquito de eso para que tengamos una perspectiva diferente. Pero desde ahí empezamos con algo diferente, porque la mayoría dice, es que lo escribió David. No es cierto. No es 100% cierto. Hay muy poca probabilidad que lo haya escrito David. Desde ahí empezamos con estas situaciones. Ya con eso cambia la perspectiva totalmente de esto. Y vamos a leer qué es lo que dice ese salmo. Seguro algunos se lo saben de memoria. Nada más les pido que no lo repitan de memoria. Léanlo, porque van a descubrir muchas cosas interesantes. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y lo tomé desde la versión más básica de la Biblia que casi todos tienen, que es la Reina Valera 1960. Pero como les he dicho, el problema de hacer esto y de usar siempre la Biblia que ya te sabes de memoria es que no te das cuenta de la profundidad que hay en ella. Recomendado siempre ir a varias versiones. Ya te acostumbraste a una versión, es momento de que cambies a otra. Te lo recomiendo. No es porque esta versión sea mala. Es buena, no es la mejor, pero es buena. Entonces, te invito a que vayas a otra y que la estudies. ¿Por qué? Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Y les digo, aquí hay unas cositas que atender. Y precisamente esto de las versiones. Vamos a leer otra versión a ver qué es lo que nos dice. En la Nueva Traducción Viviente dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. No sé si ya cambió la perspectiva de lo que tenías de este versículo. Para mí, cuando lo leí en esta versión, tuvo más sentido todo lo demás que estudié. Dije, wow, ahí hay cosas muy interesantes. No voy a profundizar tanto, solamente vamos a ver por encimita algunas cosas. No nos daría tiempo ver tantas cosas. Yo me llevo 11 clases, 11 horas para explicarlo y normalmente no lo acabo en 11 horas. Pero bueno, una versión de la Reina Valera contemporánea también nos dice lo siguiente. El que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza.
Interesante, y me gusta mucho esta versión, sobre todo en el versículo Dios, cuando dice al Señor, o sea, el salmista hablándole al Señor. Y aquí podemos investigar muchísimas cosas, pero la clave de todo esto y de para que el Salmo 91 sea una realidad en nuestras vidas y todas esas promesas que vienen en la palabra de Dios es esta pequeña palabrita que está ahí, el que habita. El que habita. Esta frase es la que desprende toda la clase que les digo, y esto es lo que desprende todo lo que hoy les quiero comentar. Tú dirás, ¿eso qué significa? Que tú necesitas querer habitar, necesitas querer estar ahí. Y esto implica muchas cosas que no tienen ni idea cuánto podría ser. La clase que les digo que doy se llama cobertura espiritual. Y la clase que doy con este inicio se llama bajo el abrigo. ¿Por qué? Por lo que dice, el que habita bajo el abrigo. El habitar bajo el abrigo implica muchísimas cosas. ¿Qué es lo que implica? Es un lugar bonito, es un lugar cálido, podríamos imaginárnoslo. Imagínense cuando eran niños, que pensábamos que nuestra mantita o nuestra cobijita, o cubriéndonos en la cobija, eso nos iba a proteger de cualquier mal, ¿no? Era nuestro escudo protector. Ahí era el mejor lugar. O ya vámonos un poquito más bonito, a estar ahí junto a nuestros papás y que nos cubrieran con una mantita. Uta, era el mejor lugar del mundo. Ahora imaginémonos estar así con Dios, bajo el abrigo de Dios. También es un lugar precioso. Imaginándolo nos llena de alegría simplemente. Y ahí sí la protección es real, no es de la otra. Aunque nuestros padres nos podrían proteger, pues tienen sus limitaciones. Pero bajo el abrigo de Dios, wow, ahí sí no hay nada. De hecho, el Salmo habla mucho de esto. Pero aquí hay un detalle. Cuando tú estás bajo el abrigo de alguien y éste se mueve, tú te tienes que mover con él. Y tú dirás, no, pues cómo no, pues voy a querer seguir estando ahí. A veces no es totalmente cierto esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a tener que ir hacia una dirección que tú no quieres. En primer lugar, a lo mejor tú te quieres ahí quedar quietecito porque es más cómodo. Pero si Dios se mueve, tú tienes que moverte con Él. Y a lo mejor el pensamiento inmediato es, claro, yo lo haría inmediatamente. Yo, si se mueve Dios, yo me muevo con Él porque estoy en el mejor lugar del mundo. ¿Sabes quién estaban en el mejor lugar del mundo y salieron de esa protección? Adán y Eva. Trabajaban por un mandato de Dios, pero trabajaban en el mejor lugar del mundo, en el que no tenían que checar, no tenían que hacer nada, cuidar un huerto perfecto. Sí había trabajo, pero no había tanto trabajo. Alguien que comía por placer, que no necesitaba ropa, no estaba calzado, no había climas extremos, podían comer lo que quisieran, tenían todo a su mano, que convivían con cualquier animalito cuando querían. ¿Por qué? Porque tenían toda la autoridad y ellos decidieron salirse del abrigo de Dios. Ellos hablaban cara a cara con Dios, caminaban con Él por el huerto y decidieron salirse del abrigo. ¿Sabes quién más se salió de esa protección y cobertura? Satanás. Todavía estaban en un mejor lugar que Adán y Eva. Satanás estaba en la presencia de Dios viendo lo que nosotros anhelamos ver algún día, viendo a Dios en toda su gloria. Y se rebeló, decidió salirse de esa cobertura. No es el lugar, no son las circunstancias, es una decisión personal. Y muchas veces esta palabra que tenía ahí, esta frase, el que habita, ya no se vuelve tan agradable. Porque Dios te va a decir, hay que ir para allá. Y tú vas a decir, no, es que a mí me gusta ir más para allá, se ve más bonito. Bueno, vete para allá, pero mi cobertura, mi protección, mi abrigo va hacia otro lado. Y nosotros decidimos irnos para el otro lado. O quedarnos ahí paraditos. Porque nos da flojera caminar. Creo que ya saben por dónde voy, ¿verdad? Ya no suena tan acá de... Y
Hay algo que se nos olvida con esto, y es lo que tengo ahí en la pantalla. La persona que está bajo esa cobertura es aquella que mora bajo la autoridad de Dios. Y morar bajo la autoridad de Dios requiere sumisión y obediencia. Y esto nos complica mucho la vida a algunos. Lo que les decía, muchos pensamos que es que Dios te manda a que vayas a la iglesia. No, Dios no manda eso. Dios manda que tengamos una relación continua, que estemos continuamente escudriñando la palabra, no nomás los domingos o los martes, todos los días, en cualquier momento, y que sea la prioridad. Y podría seguirle con muchos mandamientos similares. Queremos que el Salmo 91 sea una realidad en nuestras vidas, pues tenemos que empezar por el principio que dice el que habita. ¿Habitamos ahí? ¿Estamos ahí? Y digo, quitemos la parte romántica. La real es esta, obediencia y sumisión. La persona que está bajo esa cobertura es aquella que mora, bajo la autoridad de Dios, y moral bajo la autoridad de Dios. Es la predicación pasada que no muchos a lo mejor les gustó de amar a nuestros enemigos. ¿Verdad que no es tan bonito? ¿Verdad que ya las cosas no se prestan tan acá? Nada más con la primera frase, ya lo que sigue sí es cierto, Dios lo dice, es bonito, es padre, pero primero voy a dedicarme a entender la primera frase, antes de empezar a pensar en que me va a proteger de esto, me va a proteger de esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y sí, Dios lo prometió. Pero a veces pensamos de que, y vendemos el evangelio de esta manera, de que vente y mira todo lo bonito que va a pasar. Bueno, primero encarguémonos de que cumplamos la primera frase de este salmo y después veamos todo lo demás. Porque sí es una realidad, pero hay un problema también con esto, que no leemos todo el capítulo, nada más leemos las partes que nos gustan. Y en el versículo 15 viene esta parte que quita todo eso de que no vamos a tener problemas, porque normalmente pensamos que así es. En el versículo 15 dice lo siguiente: cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener dificultades. Y eso también es una promesa. Ahí está en verdecito. Es una promesa. Va a haber dificultades. Oh, sorpresa. Pero ¿cuántas veces decimos eso? ¿Cuántas veces realmente entendemos esta parte? No está hablando de ausencia de dificultades. Va a haberlas. Pero la promesa que creo que a veces se nos olvida lo grande que es que dice, estaré con ellos, estaré ahí contigo. ¿Cuál es la condición? Estar bajo el abrigo de Dios, querer estar ahí. Y ya vimos que implica muchísimas cosas. Y esta frase, yo la repito casi cada clase. Y de nuevo, cuando vamos viendo ciertas cosas de lo que requiere la cobertura de Dios, los alumnos se dan cuenta de esta situación y dicen, wow, hay mucho, mucho, mucho que más que aprender, y son cosas que nos damos cuenta. Y más que mis alumnos, yo mismo me di cuenta de lo que estaba fallando. Y no era quizá todas esas cosas que a veces nos dicen, era algo muy básico. Y por fin cuando entendí este capítulo, esta frase, dije, me falta mucho. Por eso quiero seguir y seguir y seguir estudiando, escudriñando la escritura. Porque me di cuenta que es una sola frase. Podría mostrarme lo equivocado que estoy con respecto a otras cosas. Claro, no nomás hablo de este versículo, hablo de toda la Biblia en general. Por eso empezaba con la pregunta, ¿qué pasaría si descubrieras que todo lo que te han dicho no es verdad? Porque hay veces que pensamos varias cosas que son verdad, pero realmente no lo dice ahí. Y creo que la promesa que más debemos de tener en cuenta es que Él va a estar con nosotros en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad.
no de que nos va a librar de la dificultad, aunque sí lo dice el Salmo. El problema es de que muchas veces pensamos nada más en que nos libre y no es de que tengamos ese problema. Y ese problema, esa situación complicada, Dios la pone por algo, hay un propósito. Y muchas veces ese propósito no tiene nada más que ver contigo, tiene que ver con su plan de redención de toda la humanidad. Quizá por eso tanta insistencia en amen a sus enemigos. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos también merecen la vida eterna. Porque nuestros enemigos, perdón, porque por nuestros enemigos también murió Jesucristo. Muchos nos dedicamos a hacer las cosas que dicen bonitas. Por ejemplo, ahorita que está de moda esto de orar por Israel, porque tiene una promesa. Y hay que orar, y hay que orar, hay que orar. Se nos olvida también que ese pueblo ha cometido muchos errores. De hecho, la Biblia está llena de esos ejemplos, de cómo ha fallado el pueblo de Israel. Y no digo que no hay que orar por ellos. El problema es, ¿por qué estás orando? ¿Cuál es el motivo de tu oración? Es un pueblo que está cometiendo atrocidades de guerra muy fuertes. Pocos se atreven a hablar de ellas. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que no debes de decir nada en contra de ellos. ¿Pero realmente esto es cierto? Analízalo. Creo que la oración que deberíamos de tener más para ellos es de que conozcan al Señor Jesucristo. Así como hay muchos más. También ese grupo terrorista que está dando problemas. Jamás. Los palestinos, todo el mundo. Oremos por nosotros mismos. Pero, es que el otro tiene promesas. Sí, de hecho, orar por tus enemigos también tiene promesa, por si no te acordabas. ¿Te gustan las promesas? Bueno, vámonos desde el principio con el que habita bajo el abrigo. ¿Queremos estar ahí? Eso implica todo lo que te acabo de decir y más cosas. Y otra clase que doy, que se llama autoridad espiritual. Antes se llamaba la autoridad del creyente, pero por temas de un libro se cambió el nombre. Y dentro de esta empezamos con algo interesante la primera clase se llama las oraciones de Pablo. Y realmente Pablo es el que más habla de autoridad, aunque los demás también autores de la Biblia hablan de ella, pero lo hace de una manera muy clara. Pero Pablo habla en su carta de Efesios de algo que me llamó la atención mucho cuando empecé a estudiar esto de las cartas de Pablo. Pero más que en las cartas, se enfocaba en una oración constante hacia sus destinatarios. Y no me había tomado en cuenta de esto hasta que lo empecé a enseñar, porque dije, wow, sí es cierto. Y recordemos, imagínense una conferencia, una predicación de Pablo, de una persona tan estudiada en la Escritura, que tuvo la revelación, él conocía a Jesucristo de una manera que muchos de nosotros estamos haciéndolo, pero él lo conoció de una manera impresionante, siendo un maestro de la ley, uno de los mejores maestros de la ley, una de las personas más cultas de aquella época. Escuchar una predicación de él sería wow, impresionante. Más allá que él fuera nuestro pastor, que él fuera nuestro maestro, que aceptara que nosotros lo siguiéramos de esa manera. No sé, me pongo a imaginar todas esas cosas. Pero hay una oración constante que les manda a, a sus destinatarios de sus cartas. Y quiero que la leamos. Está en Efesios 1, 16 y 17. Vamos a leerlo. Dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Claro ejemplo de que Pablo era un pastor. De hecho, cuando vemos dones de ministerio, esto es uno de los ejemplos que podemos dar para entender de que él se movió en todos los dones de ministerio. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Un pastor, ¿no me creen? Veamos a nuestro pastor que siempre está orando por nosotros, siempre está intercediendo, siempre nos está mandando mensajes. Eso es un pastor, claramente. Pero aquí viene algo interesante, que es la oración que a veces no nos damos cuenta de Pablo. Dice, y pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios.
Es curioso cómo esta oración se repite en todas sus cartas y constantemente lo está diciendo. Pónganse a leerlas y van a darse cuenta de esto. Porque él fue el que les enseñó de primera mano. Algunas iglesias él las levantó. Algunos simplemente fue a darle seguimiento, pero se preocupaba constantemente con ellos, como le digo, el corazón de un pastor. Pero esta parte que está ahí de pedir que les dé sabiduría es porque por más que les haya enseñado Pablo, por más que hayan tenido al mejor mentor que podríamos imaginarnos a lo mejor en la Biblia, además de Jesucristo, obviamente, pide que les dé revelación. ¿Por qué? Porque no estaba con ellos. En algunos casos se quedó bastantes años con ellos. Los Efesios es un claro ejemplo. Pero ¿por qué pide que les dé revelación? ¿No es suficiente con su enseñanza? No, no es suficiente. Ellos necesitan ir y entender lo que les está diciendo. Por eso la oración constante es esto. Y créanme, ahora mi oración ha cambiado por muchos de ustedes y espero que cambie también para ustedes cuando oren por mí. Esta parte de que Dios nos dé sabiduría. Dios nos dé sabiduría espiritual y percepción. ¿Para qué? Para crecer en este conocimiento de Dios. No te baste con lo que te digan. Y sé que lo he repetido quién sabe cuántas veces, pero sí quiero ser totalmente directo. Porque conformarnos con eso nos vuelve solamente gente religiosa. Gente que realmente no le importa mucho conocer a Dios, solamente quiere cosas bonitas, frases de motivación y eso hay muchas personas que lo hacen. Hay muchas personas donde lo puedes ver. Puedes ver un video de YouTube, en TikTok, todas las redes sociales que quieras y vas a encontrar esas frases bonitas. Pero lo que Dios quiere para tu vida lo vas a encontrar solamente ahí, estando bajo su abrigo, queriendo estar ahí y yendo con Él hacia donde Él quiera caminar, hacia donde Él lo indique, no hacia donde nosotros queramos, sino a donde Él nos esté indicando hacia dónde movernos. Por eso les decía y empezaba, ¿qué pasaría si descubrieras que todo eso no es verdad? Y ahorita acabamos de ver solamente una cosa sobre el Salmo 91, que a lo mejor ahora, desde ahora, y eso espero, lo veas desde otra perspectiva totalmente diferente. Porque para que todas esas cosas bonitas que dice pasen, necesitamos entender primero la primera frase, estarla viviendo. No solamente es porque, ay, ya lo leí, ya, todo eso va a ser maravilloso. Yo, en vez de poner el Salmo 91 completo en algún cuadrito, pondría la frase del el que quiera habitar, el que quiera estar ahí. Para tener ese deseo de decir, sí quiero estar ahí. Quiero habitar bajo su abrigo. Quiero hacer lo que Él me diga. Quiero caminar hacia donde Él quiera caminar. Hay una frase que dice un autor que sigo. No estoy muy de acuerdo en algunas formas como hace las cosas, pero no puedo negar que es un excelente maestro de la palabra. Una persona con muchísimo conocimiento, que se llama Jorge Gil. Él es director ejecutivo de Cross Examen en español. Y tiene un podcast que se llama Rara Biblia. Mi esposa me ha acompañado a leer a escuchar uno de ellos a fuerzas porque íbamos hacia su trabajo. No fue mucho porque ella quisiera. Y está un poquito raro porque tiene una música ahí medio extraña y todo, pero la información es impresionante. Y termina siempre cada episodio con una frase que me volé por ahí. Se las iba a poner en la pantalla, pero está un poquito larga. Se las quiero leer y quiero que lo entiendan. A ver si puedo transmitir esta idea. Dice, nunca te olvides de la importancia de verificar por ti mismo a profundidad lo que dice el texto bíblico y que cada vez que lo hagas, acuérdate de tener a un israelita antiguo viviendo en la cabeza siempre, siempre, siempre que nos acerquemos al texto.
lo hagamos sin imponer legítimamente nuestras ideas y perspectivas modernas, contemporáneas, a un texto que no las requiere ni las necesita. Y acordémonos que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita o dirigida a nosotros como su público original. Por eso, siempre tenemos que interpretar el texto en base al contexto que lo produjo. Y nunca te olvides nunca te olvides que si es extraño, es importante. ¿Por qué esto? Porque queremos interpretarlo a una frase moderna. Sí, la Biblia es eterna. El problema es que a veces no lo vemos desde la perspectiva que debería de ser y cambia totalmente el significado. Lo que te decía del principio. Si tú piensas que este salmo lo escribió David, está bien. No importa quién lo escribió, al fin y al cabo es palabra de Dios. Pero cuando llegas a ponerlo desde la perspectiva no de David, sino de Moisés, las cosas van a cambiar totalmente. Y vas a ver por qué cada frase, por qué cada promesa, por qué cada cosa se enumera de cierta manera. No es de que la Biblia por sí misma se pueda explicar sin conocer tantas estas cosas, pero cuando realmente lo haces como debería de ser, las cosas cambian totalmente. Ahora, ¿te das cuenta como digo, y Jorge Gil lo decía, que lo hagamos nosotros, no que nos basemos en lo que alguien más estudió, alguien más nos dijo? ¿Por qué? Porque la revelación nos la va a dar Dios a nosotros directamente, de todo texto, de cada palabra que está en la Biblia. Ya sea lo de alguien más, sí, nos puede ayudar a interpretarlo, nos puede ayudar a entenderlo un poquito mejor, pero no es toda la realidad. Toda la verdad y todo lo que puedes tener más allá de eso, la vas a obtener cuando estés con Dios en su presencia y le digas, ¿qué quieres decir con esto, Dios? Por eso cuando termina, si es raro, es importante, es porque cuando es raro para ti, más le vas a poner atención, más vas a tener que ir al Padre y preguntarle, ¿qué quieres decir aquí, Dios? Por eso les decía y los retaba, muévanse de su versión que tienen de la Biblia. No les voy a decir cuál, cualquiera. Y empiezan a examinarla de otra manera. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a tener tan familiar y te va a obligar a ponerle más atención. Lo que yo descubrí cuando hice esto, que les digo que cada año voy leyendo la Biblia así con una versión diferente, es de que dije, este era el versículo que me sabía de memoria. Y miren, aquí lo dice diferente y le entendía más. Porque eso de saberlo de memoria me bloqueaba a veces para examinarlo más a profundidad. ¿Por qué? Porque ya me lo sabía, porque ya era lo fácil. Pero cuando me enfrentaba a una manera diferente de decirlo, dije, wow, no lo había visto así. Y ampliaba mi perspectiva. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios empezaba a trabajar conmigo. Termino con esto. Hay veces que pensamos cosas que no dicen la Biblia y los voy a dejar con algunas dudas para acabarla. Y quizá lo veamos después en alguna predicación o no. Pero esto de examinar la Biblia y eso es para que no andemos diciendo que dice en la Biblia que si soy cristiano ya soy salvo. Eso es una mentira, por si no lo sabían, y no está en la Biblia. Otra mentira que podríamos saber es de que los dones son irrevocables. ¿A que no se sabían que eso es mentira también? Pero hay un versículo que, bueno, sí, pero ¿y qué dice el contexto? ¿Qué dice el contexto? Otro, Dios bendice al dador alegre. Eso tampoco está en la Biblia. ¿Y cuál? Aquí normalmente es por una falta de lectura correcta. Nada más. En español, no hay que irse al griego hebreo, no. Nada más hay que leer bien lo que dice el versículo. Velo y vas a darte cuenta que no dice eso la Biblia, que Dios bendice al dador alegre. Ahora, que Dios obra por senderos misteriosos. Uy, eso tampoco viene en la Biblia. ¿Cómo ven? Pero si lo he oído de él, lo he dicho de él, sí. Además, yo a veces también lo dije en alguna ocasión. Pero no es bíblico. Otra, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y esto ya alguna vez hablé de esto. Eso ni siquiera lo dijo, viene en la Biblia. Lo dijo un señor por ahí, ya viejito,
en el otro lado del mundo, por ahí de Asia. Ahí descubran quién fue el que lo dijo. Pero eso ni es bíblico. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. No es bíblico. Otra, que el diablo viene a matar, hurtar y destruir. Eso tampoco es bíblico. ¿Cómo ven? Pero es que no, lean bien el versículo, por favor. Léanlo bien. Y el contexto les va a dar la idea de quién viene a matar, hurtar y destruir. Y sí puede ser que el diablo tenga algunas intenciones de eso, pero la Biblia no dice eso específicamente. Habla de alguien más y que a veces descuidamos. Y creo que ha sido el problema, y creo que hoy les he hablado mucho de acerca de eso, de quién es el que verdaderamente viene a matar, hurtar y destruir. Y el último, podría pasarme aquí horas, pero les dejo este último. Cubrir las cosas con la sangre de Cristo. ¡Wow! Eso no es bíblico. Y algunos lo toman como una herejía. Yo no sé si me iría hasta allá, pero tampoco es bíblico eso de cubrir las cosas con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo solamente fue para una cosa. Y si no sabes para qué fue, híjole, creo que tenemos más problemas de los que pensamos. Yo consideraría preguntarme si soy cristiano. Así de fuerte te la pongo. Porque la sangre de Cristo solamente sirvió para una cosa. Y ahí te la dejo. Y no es para cubrir cosas. Algunos dicen, es que debes de cubrir con la sangre de Cristo. Es que no es bíblico. ¿Te das cuenta cómo la pregunta inicial fue tramposa, pero también tuvo un propósito interesante? Porque todo esto a lo mejor lo hemos oído en predicaciones. Y les digo, a lo mejor hasta yo mismo lo dije aquí. Pero no es una realidad. Porque no la creemos, porque interpretamos mal, porque eso, bueno, ¿qué te dice Dios? Y es que el detalle es cuando leemos todo este tipo de cosas y decimos que no es bíblico. Si no vamos y realmente lo confirmamos, nos vamos a dar cuenta que hemos vivido engañado. Y es ahí donde viene el título de esta plática. Me han engañado. Y es que realmente no te han engañado. Tú te has engañado a ti mismo. Porque estás creyendo lo que alguien dice y no estás creyendo lo que dice la palabra de Dios. Ya te di una lista de algunas cosas para examinar, para reflexionar. Si quieres, regresa luego al video, sácale una captura y empieza a revisarlo. Porque a lo mejor yo también te acabo de engañar ahorita. No lo sé. Solamente quien lo sabe es quien ha estudiado la escritura. O a lo mejor todo lo que te he dicho el día de hoy es un engaño. No lo sé. Pero ¿cómo lo vas a descubrir? En la presencia de Dios, yendo, escudriñando la palabra. Tú, no lo que dicen los demás. Y Dios te va a dar la revelación de eso. Porque solamente la revelación que te dé Dios es lo que realmente es verdadero y cierto. Recuerden, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es Jesucristo. ¿Y cómo vas a conocer a Jesucristo? Por medio de su palabra. No le entiendan esto, Dios te va a dar la revelación, porque así lo dijo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a Jesucristo. No un predicador, no una iglesia, no una denominación, no un libro. Jesucristo, la palabra encarnada. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.